Muy buen día, mi nombre es Melissa Amezcua Yepis, soy consejera electoral en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más de nuestro podcast 25N Día Naranja. Y el día de hoy tenemos el gran honor, el gran privilegio de contar con la participación de la doctora Guadalupe Ramos. Muy bienvenida seas, Guadalupe, es un gusto tenerte aquí el día de hoy. Y antes de iniciar con esta conversación que para nosotros es muy importante, voy a permitirme hacer una presentación breve de la trayectoria de la doctora Guadalupe Ramos, quien es una destacada abogada feminista y académica mexicana con una trayectoria de más de 3 décadas dedicada a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Es doctora en Cooperación y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo, con una tesis también sobresaliente sobre el feminicidio en Jalisco y profesora investigadora titular en la Universidad de Guadalajara. La doctora ha sido pionera en la implementación de políticas institucionales con perspectiva de género, tanto dentro de la academia como también en el ámbito público. Fue impulsora de la clave de la alerta de violencia de género en Jalisco y ha promovido reformas legislativas fundamentales como la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia y la tipificación del feminicidio en la entidad. También destaca su labor en el impulso del matrimonio igualitario y el acompañamiento jurídico a familias de víctimas de feminicidio y desaparición. Su compromiso ha trascendido también fronteras. La doctora ha participado como ponente en foros internacionales, ha colaborado con organismos como ONU Mujeres, la OEA, y actualmente coordina en México el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, también conocido como CLADEM. Ha recibido múltiples reconocimientos por su activismo, su docencia y su investigación y ha publicado obras fundamentales sobre violencia de género y feminicidio. Además, es una voz activa en medios de comunicación y redes feministas nacionales e internacionales, y su liderazgo pues ha sido indudablemente clave para avanzar en la justicia de género en nuestra entidad y en nuestro país. De ahí que nos da un gran gusto recibirte, querida doctora. Y pues el día de hoy, como en cada una de nuestras ediciones, tenemos la oportunidad de conversar contigo sobre diferentes aspectos de tu labor, que como ya hemos mencionado es muy amplia, en el activismo, en el desarrollo y también en el impulso de leyes, pero también en la actividad docente y de investigación. Y antes de abordar varios de esos temas, quisiéramos comenzar con la pregunta o que nos pudieras platicar un poco más sobre CLADEM. Muchos lo conocemos, sabemos el gran trabajo que se ha hecho desde ahí, pero que nos pudieras platicar qué hace CLADEM, quién está detrás de CLADEM y en dónde se encuentran los trabajos importantes de CLADEM el día de hoy. Claro, muchísimas gracias. Bueno, lo primero es agradecerles, ¿no?, la invitación. Yo en el Instituto Electoral me siento como en casa, de verdad, porque ya son muchos años de hacer trabajo conjunto, de soñar juntas también y de tener proyectos así esperanzadores de cambio, buscando siempre una mayor participación política para las mujeres y buscando también un reconocimiento muy amplio para las niñas y las mujeres del Estado, ¿no? Entonces, pues eso, me siento en casa y con mucho gusto y mucha alegría de estar acá. Sí, mira, CLADEM es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Ya, si nos aprendimos el nombre, ya es el primer paso, claro, imagínate un nombre así de largo. Pero bueno, fue una... Por eso lo conocemos como CLADEM. CLADEM, ya, claro, con eso es suficiente. Fíjate que cuando las compañeras, las fundadoras del CLADEM, en 1985, que justo estamos de aniversario precisamente, porque ellas se vieron varias compañeras, varias mujeres feministas, se encontraron en Beijing, en 1985, y entonces se dieron cuenta que teníamos problemáticas comunes, ¿no? Entre diálogos, pláticas, charlas feministas ahí entre todas, de distintos continentes, de distintos países y demás. Y se dieron cuenta que teníamos las mujeres problemáticas comunes en todo el mundo
y que hacía falta unirnos, juntarnos y juntar nuestros sueños sobre todo, ¿no? Nuestras luchas, por supuesto, pero también nuestros sueños y nuestras esperanzas. Entonces, en ese primer momento se conformó una coalición amplia de estas mujeres en distintos países. Esa coalición así así como se estaba pensando en ese momento tan amplia, no, digamos que no funcionó a nivel intercontinental, ¿no? A nivel de todos los demás países, pero sí logramos cuajar en América Latina, ¿no? Entonces, de tal manera que logramos fundar CLADEM en 1985 en San José, Costa Rica, y esto fue ya en el 87, 2 años después, y a partir de entonces conformamos este Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, con compañeras, mujeres, la mayoría abogadas, sociólogas o de otras formaciones políticas, pero pensando esto que nosotros nos unió, que si el derecho había servido como una herramienta de instrumentar y de someter a las mujeres, ¿no? A través del derecho, de la norma jurídica, bueno, pues nosotros ahora le damos un cambio, utilizar el derecho como una herramienta de cambio, ¿no? Claro. Entonces, eso fue lo que comenzamos a hacer desde que nos conformamos. Hemos tenido presencia en distintos países. Ahorita, en este momento, tenemos presencia en 15 países de América Latina y del Caribe, y en México estamos en varios estados de la República, ¿no? Oaxaca, Colima, Veracruz, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, etcétera, ¿no? Y yo soy la coordinadora a nivel nacional. Estamos por tener nuestra asamblea ahora para agosto, nuestra asamblea regional, que va a ser en Ciudad de México, porque vamos a juntar pues las actividades que se van a realizar de 2 eventos importantes en la Ciudad de México en agosto, que es la Conferencia Regional de la Mujer, en donde estamos precisamente conmemorando 50 años de la primera conferencia regional, y estos 30 años de Beijing también. Entonces, en el marco de esto nos vamos a reunir también todas las CLADEM de la región y con ánimo de renovarnos, también con muchas propuestas que tenemos ahí. Y rápidamente también para que a nuestra audiencia le quede claro sobre CLADEM, nosotros hemos hecho a nivel regional y en nivel local también incidencia en varios aspectos importantes. Uno ha sido el litigio estratégico, ¿no? Y con el litigio estratégico hemos logrado a nivel regional avances importantísimos, ¿no? Casos emblemáticos en donde estos casos incluso sentaron jurisprudencia a nivel regional y a nivel internacional en términos de derechos humanos de las mujeres, ¿no? Casos como el de LNP en Argentina, por ejemplo, el de Mamerita Maestanzo en Perú, o caso Campo Algodonero en México, o por supuesto la ley María da Peña en Brasil, ¿no? Que sentaron precedentes importantes, y a partir de eso son parteaguas, hay un antes y un después, ¿no? Entonces ahí nos queda claro que sí hemos utilizado este derecho como herramienta de cambio y hemos sí impactado en la vida de las niñas y las mujeres en la región. Y bueno, ahorita justamente y con esta alianza que tenemos también con diversas redes y organizaciones en la región, hemos emprendido también un proyecto que tenemos en los 15 países en torno a la paridad, ¿no? Porque estamos muy preocupadas también de estos desniveles en los que estamos en la región, ¿no? O sea, hay países como México que, si bien hemos avanzado en términos de la paridad, de alcanzar la paridad en los últimos años, más o menos, ¿no? Es decir, ya tenemos, por ejemplo, una mujer presidenta, o sea, con todas las situaciones de violencia política, que ahorita podremos hablar de eso, con todo lo que viene después, con la llegada de estos avances para las mujeres, pero México es de los países en la región que tiene un estándar más o menos alto, ¿no? Sí. En términos de participación política, pero hay otros países que no, o sea, en la región, o sea, hay países en Centroamérica o en el sur también. Entonces nos propusimos que en este proyecto justo era eso, tratar de pues ver las dificultades que hay en los países que ya hemos avanzado, como el caso de México, y cómo podemos avanzar con esos obstáculos, pero también ver cómo jalamos a los otros países para que podamos ir todas las mujeres en la región alcanzar en términos de paridad estas igualdades, ¿no?
No, pues es realmente impresionante el trabajo que ha realizado CLADEM y me llama mucho la atención que mencionas que pues el origen fue precisamente esta famosa reunión de Beijing en el 85, porque es muy común escuchar a organizaciones de las más sólidas, de las más, podríamos decir, influyentes, ¿no? en estos cambios, que justo fue ahí un gran momento, ¿no? En el cual emergieron y surgieron alianzas, redes que continúan teniendo un rol fundamental en la defensa de derechos para las mujeres, en la búsqueda de paridad y una serie de agendas, ¿no? De la mujer. Y en relación a eso me gustaría también preguntarte, precisamente por esto que tú resaltas, ¿no? De estas redes, estas alianzas, desde tu experiencia en estas redes, en este caso, ¿no? como CLADEM, ¿cuál es el papel más transformador que llegan a jugar y llegan a tener estas organizaciones y estas alianzas y estas organizaciones de la sociedad civil precisamente en la visibilización de la violencia política por razones de género? Uy, son varias, fíjate, y en varios ámbitos y en distintos aspectos. Es decir, mira, nosotras hemos tratado también de imbricar distintos temas que aparentemente no tendrían relación, pero que la tienen, ¿no? Y una es el tema de los feminicidios, por ejemplo, ¿no? El tema de la violencia, y que tiene que ver, por supuesto, con la violencia política, porque el grado más alto, máximo que existe de esas violencias políticas es el feminicidio, precisamente, ¿no? Pero no solamente las mujeres que están en la política y que por estar en la política que viven estas violencias y que terminan en feminicidio, sino también las otras mujeres, las mujeres del día a día y estas mujeres que son asesinadas y que les truncan proyectos de vida y que decimos nosotras, justo cuando son los procesos electorales y decimos, ¿y ellas dónde están? Ellas podrían estar aquí construyendo democracia con nosotras y las asesinaron y las mataron, les privaron de esa posibilidad, ¿no? Y tenían sueños, tenían proyectos y tenían... Entonces, por eso es que nosotras sí juntamos esos temas porque no son temas distintos, ¿no? En la medida en que logremos primero alcanzar, por supuesto, igualdad, paz, una vida libre de violencia, etcétera, el tema de la paridad lo vamos a ver desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, mujeres que llegan, que ejercen el poder, que están en el poder con poder y que lo pueden hacer libre de violencias, ¿no? Entonces, ahora, ¿de qué manera hemos impactado? Te digo, desde muchas vertientes. Una, desde hace muchos años, cuando nos hemos acercado a mujeres que apenas recién se estaban involucrando en la política con muchas culpas, con muchísimas culpas, ¿no? Claro, porque traen arrastras toda una cultura religiosa también de la culpa, ¿no? De vas a dejar a tus hijos, de todo el tema de cuidado, ¿no? Que recae sobre las mujeres y siempre pensando que ellas, si se dedican al ámbito público, hay un descuido y hay una mala madre en el ámbito privado, ¿no? Entonces fue mucho trabajar con estas mujeres, en ellas, desde ellas, ¿no? Desde que tenían derecho, por supuesto, a este desarrollo profesional pleno, no solo para ellas y para sus hijos, sino para la sociedad también. O sea, salíamos ganando nosotras como sociedad cuando ellas se dedicaban a la política también. Entonces fue eso, transformar vidas en lo personal, en lo íntimo, y esto también tener un impacto en lo social, ¿no? Muchas gracias. Y en relación precisamente con este trabajo que mencionas ya muy puntual, ¿no? De acompañamiento, de pues constante y de todos los niveles y en ámbitos, ¿no? Con las mujeres para ayudarles ¿no? Y acompañarles al entrar en estos espacios, ¿no? De poder o de influencia. Que me imagino también están íntimamente relacionadas, ¿no? Con el acompañamiento que también por muchas décadas has realizado a víctimas, ¿no? Por diferentes razones. Sí. ¿Cuáles consideras tú que son las estrategias que han resultado más efectivas, no solo para este acompañamiento, sino también para pensar cómo nutrir, ¿no? La imaginación de quienes estamos en esos ámbitos y cómo podemos pensar las sanciones, ¿no? Las respuestas institucionales, ¿no? Que deberían de existir para este tipo, digamos, de
de formas, ¿no?, de violencia. Sí, claro, mira, ha sido como en distintas etapas y ha sido un proceso diferente, pero que nos ha llevado a donde estamos ahora, ¿no? Primero, lo que yo te decía, esto incluso de la participación política de las mujeres, que ellas se la creyeran y que sin culpas y sin nada. Luego, identificar esas violencias políticas, porque ni siquiera para ellas era posible identificar algún tipo de violencia, por muy mínima que sea o por muy fuerte que existiera, ¿no? Y te doy algunos ejemplos. Hace algunos años en el Congreso, cuando solamente había 8 mujeres y todos los demás eran hombres, yo recuerdo un reportaje de un periódico local que fue no a preguntarles a esas 8 mujeres sobre sus iniciativas en el Congreso y sobre lo que estaban haciendo y demás, fue a preguntarles lo que traían cada quien en la bolsa, ¿no? O sea, entonces, cada una de ellas, de esas 8 mujeres diputadas, sacan su bolsita, sacan todas sus cosas y muestran todo para atender la petición del periodista del reportaje sobre las bolsas de las diputadas, ¿no? Eso es violencia política, ¿no? O sea, justo que fuera alguien a menospreciar su trabajo, a no interesarse por su trabajo y interesarse ahí sí con un tema muy estereotipado de las mujeres, ¿no? Claro. ¿De qué cargamos en nuestras bolsas? Pues, ¿qué les importa, no? Sí, primero, claro. Empezando por ahí. Entonces, pero esta lógica de ella responder, atender, hacer y no entender que eso era violencia política y que no tenían por qué responder eso y al contrario, pedir que la entrevista fuera en torno a sus iniciativas, etcétera, nos dimos cuenta que teníamos que hacer mucho trabajo ahí, ¿no? De que identificaran distintas maneras de las violencias, ¿no? Y cuáles podrían ser y que comenzáramos a actuar. Una fue esa. La otra fue que iniciar procesos de tipificación de esas violencias, ¿no? Porque si no hay sanciones, nada, no pasa nada, ¿no? Y entonces están mirando que fueran delitos autónomos, que además estas sanciones sí tuvieran un impacto en la vida de quienes las cometiesen, ¿no? Y además además que fuera como en distintos ámbitos. Es decir, hay distintas maneras de cometer esas violencias políticas y que luego que quienes las ejercen dicen, no, pues yo ni en ese ámbito estoy, ¿no? O sea, yo ni soy funcionario, ni soy no, pero tienen alguna responsabilidad y por eso es que en la ley cada vez hemos ido explicitando más esas conductas. Y también te pongo un ejemplo para que poder darle claridad a nuestra audiencia. Hace algún tiempo, creo que fue hace dos procesos electorales, que un periódico en el sur de Jalisco, en Ciudad Guzmán concretamente, publicó una nota en ese contexto electoral de que había mucha disputa por las mujeres candidatas y que iba a estar muy disputado por ahí la elección, ¿no? Pero su imagen, la imagen que pone, fue a 2 mujeres jalándose los cabellos, peleándose. Ay, ya recuerdo, fue una portada muy polémica. Sí, claro, sí, La Voz del Sur se llama el periódico, sí. Sí, entonces nosotras, ¿qué hicimos? Pues interpusimos también nuestra JDC, hicimos varios procedimientos ahí, pero además lo ganamos. Ahí lo importante de ese procedimiento es que logramos que se sancionara al periódico, se sancionara al director, se le incluyera en la lista de violentadores también, que se enojó muchísimo por eso. Hubo una multa en contra de él y la disculpa pública, ¿no? Él al principio decía, ¿yo por qué? No, o sea, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué claro, hicimos, no? Y claro, por eso fue un proceso de aprendizaje y también para todos los demás medios, porque este era un periodiquito de ahí, sí, ¿no? Pero era para que todo el mundo se diera cuenta que cuidado con lo que publicaban, con lo que hacían, con sus palabras, con las imágenes y demás, porque eso también podría constituir violencia política. Entonces ahí logramos un paso muy importante en ese caso. Claro, me parece también muy importante resaltar esto para mi siguiente pregunta, esto que mencionas de cómo todo esto ha sido un proceso de aprendizaje, porque ahora que leía tu resumen y quienes nos siguen y conocen tu trabajo, sobre todo en materia de feminicidio, y los aportes que se han hecho y que has hecho en materia también de la tipificación, ¿no? Aquí en el Estado. Y creo que a veces se nos olvida que para llegar ahí
se tuvo que recorrer un camino muy largo de trabajo, de visibilización, pero también de enunciación de las conductas, de los patrones, de lo que ocurría a esas mujeres que eran asesinadas. Y que no era un homicidio, y que no podíamos llamarle homicidio, teníamos que llamarle feminicidio precisamente para dar cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y de las diferentes desigualdades y estructurales interconectadas y cruzadas en esos casos. Y fue precisamente en el nombrar y visibilizar y tener nombres nuevos para fenómenos, ¿no? Que no vemos, como tú dices, a veces no los vemos, no los entendemos porque no tenemos cómo llamarles. Yo te preguntaría hoy, en este momento en el que nos encontramos, que creo que a veces creemos que tenemos todo ya, que hemos distinguido, ¿no? Todos estos escenarios de amenazas al avance de las mujeres en el ámbito político. Yo te preguntaría, ¿cómo se trabaja desde CLADEM o tú desde CLADEM para desarrollar nuevos visores o visores actualizados para entender cómo estas violencias que ya están visibilizadas y que hemos tipificado y entendido, se están reconfigurando en otras que nos es todavía difícil nombrar? Es decir, ¿qué es aquello que vivimos en términos de violencias políticas que crees que todavía nos cuesta nombrar? Claro. Sí, mira, primero decirte que fue muy complicado, muy difícil, porque cuando comienzas a nombrar algo de manera distinta y hay sobre todo en el derecho, porque en el derecho hay quienes somos abogadas, abogados y quienes nos formamos además en el positivismo, así, ¿no? y la formación en las escuelas así era y todo. Bueno, yo ahora ya tengo 40 años de profesora en la Universidad de Guadalajara y he tratado de darle un giro y además de que soy abogada feminista, hablar del derecho en términos feministas y darle un giro. Entonces, desde ahí, ¿no? Desde la propia enseñanza, desde nuestras propias prácticas, comenzar a enseñar a pensar diferente, a hablar diferente y a ver justamente en dónde podrían estar esas conductas que si no han sido nombradas y que sí es necesario designarlas de otra manera, pues hay que hacerlo. A nosotros con el feminicidio nos costó mucho trabajo, mucho. Yo fui privilegiada porque yo tuve la oportunidad, justo porque soy parte de CLADEM desde hace muchos años, de estar en la región, en América Latina y el Caribe, sí. Y yo tuve oportunidad de estar en las discusiones en el momento indicado, a la hora indicada, sobre los feminicidios, ¿no? Entonces, aquí, y como dicen, nadie es profeta en su tierra, porque yo recuerdo que aquí una vez una entrevista de Tomás Coronado, que en ese tiempo era procurador de justicia del Estado, había una entrevista de televisión, yo lo estaba viendo, y prácticamente me llamó loca, dijo que era una loca, que eso, y luego dijo, es una ocurrencia, pero además su actitud riéndose, burlándose, ¿no? Sí. Porque eso es lo que hacen los hombres, era un hombre siendo hombre, así, ¿no? Muy macho. Hablando sobre feminicidio. Sobre feminicidio, y era así, era una locura que como inventaba, ya había homicidio, y era la privación de la vida de una persona, y ya, ¿qué le inventábamos? Que eso era. Entonces sí costó mucho trabajo él cambiar, porque había que cambiar estructuras mentales, ¿no? O sea, de todo el mundo. Y fue un proceso largo, pero también bonito, porque logramos convencer y logramos que se entendiera. Bueno, incluso nosotras en CLADEM tuvimos una discusión muy bonita, esa la tuvimos en Argentina, en Rosario, que convocamos a estudiosas y a compañeras feministas de distintas corrientes y que ahí hablamos de las dos posturas, ¿no? Había quienes decían, no hay que tipificar porque el derecho penal no puede ser la solución a las problemáticas de violencia contra las mujeres. Y había otras que, entre ellas yo, que impulsábamos la idea de que sí, que había que tipificar y había que nombrar aquello que existe, porque si no, si no lo nombrábamos como esa violencia específica dirigida contra las mujeres por ser mujeres, difícilmente iba a haber cambios culturales, socioculturales, etcétera, claro. y de políticas criminológicas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, CLADEM hizo una publicación señalando las dos posturas, ¿no? Para que sirvieran a estos procesos que estábamos desarrollando en la región. Y yo, finalmente, hace poco, el año pasado, estuvimos en Tucumán haciendo un recordatorio, porque acabamos de cumplir 10 años de ese encuentro que te digo en Rosario. Y dice la compañera, y sí, tenía razón. No, claro, yo estaba feliz, ¿no? 10 años después, sí. 10 años después, y sí, claro. Sí, había razón en eso, pero todavía hay razón en que hay
o sea, el patriarcado es tan hábil, ¿no? Se va transfigurando también. Y adaptando. Y ¿no? Adaptando, claro, que es necesario también, y esto tiene que ver mucho con el tema de la violencia política, porque adquiere otras formas, a veces ya no tan claras, sino más sutiles, claro. ¿No? Y que tienen un impacto tremendo en la vida de las niñas y de las mujeres. Y de las otras, de las violencias feminicidas, de las desapariciones, bueno, eso ya ni hablemos, ¿no? Ese es el cotidiano de todos los días. Hoy, en estos mismos días, estamos viviendo, o en las últimas semanas, en los últimos días hemos visto y escuchado noticias que son desgarradoras, ¿no? El asesinato de la secretaria particular y el asesor de la jefa de gobierno en la Ciudad de México, el asesinato de una fotógrafa que estaba acompañando en su campaña a una candidata. Es decir, estos también daños colaterales que están en su servicio, o sea, están haciendo su trabajo y luego ya no es solamente a la candidata o al candidato, sino a gente que nada tenía que ver y que estaba en ese lugar equivocado, ¿no? Entonces, hablar de eso también, sancionar no solamente jurídicamente, sino socialmente. Yo creo que de eso hay que hablar mucho, ¿no? De la sanción social, ¿no? O sea, nosotras y nosotros como sociedad no nos tenemos que acostumbrar a escuchar esas violencias, a vivir esas violencias, a normalizar esas violencias, a naturalizarlas como si fuera parte de la vida de, ¿no? O sea, escuchamos de una chica youtuber que es asesinada en vivo, ¿no? Una cosa terrible, y luego los comentarios, sí, con quién andaba y con quién. A ver, a las mujeres las asesinan andando con un doctor, con un abogado, no es porque ande con un malandrín, pero el tema es que no es culpa de ellas, o sea, porque si no situamos otra vez la responsabilidad de la violencia en las víctimas, ¿no? Sino es eso, hablar de las violencias en todas sus dimensiones, quién las ejerce, por qué las ejerce, tiene que ser sancionado. Y por supuesto las víctimas, las que son receptoras de esas violencias, despojémoslas de las culpas y de las responsabilidades, ¿no? Y aquí te platico rápidamente otro caso, que ese es muy actual, ese lo estamos acompañando ahorita, no es de aquí, es de Honduras, es de una chica que es encarcelada y sentenciada a 17 años de prisión por matar a su violador, ¿no? Ella es la que en el momento que vive esa violencia logra quitarle el arma, le dispara, habla a los servicios de emergencia, les dice, me estaba violando, me tenía amenazada, todo eso, y le quité el arma y le disparé, vengan, ¿no? Claro, llega la policía y se la lleva a ella detenida, la someten a un juicio abreviado, la sentencian, así de rápido y ya, ¿no? Entonces nosotras cuando conocemos esa nota, porque nosotras en CLADEN México tenemos una relación muy estrecha con compañeras de CLADEN, no solo de CLADEN, de otras redes en Honduras, y particularmente con la red lésbica Catrachas, que yo el año pasado estuve allá capacitando precisamente a jueces y juezas para juzgar con perspectiva de género, invitada por la Corte Suprema y por Catrachas, esta red lésbica, y ellas fueron quienes me compartieron ese caso de Lisby. Y cuando yo conozco, dije, no, esto es una injusticia, ¿no? Y no podemos quedarnos así con que ya fue sentenciada, ya no se puede hacer nada. Le dije, no, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, nosotras nos pusimos, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con Lisby. Y cuando las compañeras fueron con ella, además era una cárcel, se llama Olanchito el lugar, es ahí perdido Y también era ahí. El lugar donde fue el asesinato, donde fue encarcelada, todo, pero es un lugar que está, digamos, no sé, 400 kilómetros de la capital, pero es como un lugar ahí olvidado. Una isla por ahí, sí. Sí, así es. Entonces, imagínate, o sea, qué tipo de justicia iba a tener y quién le iba a escuchar, quién le iba a atender. Entonces, fueron las compañeras, se entrevistaron con ella, lo primero que le dijeron, usted no es una delincuente, usted no es culpable, le dijeron a ella, ¿no? Le hablaron así de usted, muy formal. La cara de Lisby, cuando ellos me platican la cara de Lisby, de que ella se lo había creído, que sí, que ella era la responsable, que ella era una asesina y que se merecía todo por estar ahí. Entonces, no, por esto y todo. Mira, la cara se le ilumina, los ojos y demás. Y a partir de entonces, esto fue el año pasado, a fines del año pasado, y llevamos lo que va de este año, presentamos en enero presentamos una solicitud, ahorita me acuerdo exactamente cómo es un recurso de revisión, es un recurso de revisión que se admitió
O sea, ese fue el primer paso, el primer logro que obtuvimos y que sé que vamos a lograr su libertad. Pues ya se admitió. Nosotras ahorita, en este momento, en lo que tú y yo estamos platicando, está una compañera, una magistrada de aquí de Jalisco, jubilada, ella ya, que yo la invité a que fuera a dar unas charlas y pláticas, unos talleres a Honduras, a hablar sobre juzgar con perspectiva de género, pero que hable específicamente de ese caso, de por qué no solamente no se juzgó con perspectiva de género, sino además todas las violaciones a los derechos humanos que hay en ese caso, ¿no? Entonces, sí. Es decir, nos accionamos para hacer algo por los demás. No podemos quedar así y decir, ay, pobrecita, ¿verdad? Se quedó en la cárcel y no va a pasar nada. No, estamos accionando. Entonces, en ese caso, como en el de Lisby y otros más, el de Fátima acaba de ser por compañeras que lo estaban llevando del observatorio, se logró también. Hay cambios importantes en la justicia mexicana. Es decir, desde CLADEM y desde las redes en las que estamos, procuramos seguirnos asombrando de la vida en todos los sentidos, asombrarnos de las cosas bonitas, pero también asombrarnos de las cosas malas y decir, esto no puede ser así, y actuar, ¿no? Accionar, porque yo creo que a todas y a todos como sociedad nos toca poner granitos de arena y en la medida que lo vamos haciendo, vamos transformando el mundo ahí. Y también me imagino que parte de estas estrategias, ¿no? De los visores, ¿no? Que necesitamos para continuar reconociendo esas violencias, es también ver, sobre todo a partir de lo que nos comentas, las continuidades de muchas de ellas con nuevas capas, ¿no? O con nuevas ropas, porque en realidad este descreimiento, ¿no? de lo que ocurre, de las violencias que se infligen contra niñas y mujeres, está cada vez más, me parece, también en un momento ¿cómo decirlo?, como de una revitalización. Y esto me llevaría pues a una última planteamiento, pero que tiene que ver también no solo con nuestra realidad local, nacional, sino con lo que creo es algo que estamos experimentando a nivel internacional, mundial, podríamos decir, frente a este también debilitamiento de los principios democráticos, ¿no? De la diversidad, la pluralidad, la tolerancia, que hacen que esto una exacerbación también, ¿no? De todas estas violencias. Y en ese entorno, ¿no? En el que nos encontramos hoy de reacciones conservadoras, ¿no? También hacia estas agendas, ¿cuál es desde tu perspectiva pues el rol que tienen los feminismos en plural, ¿no? Y los activismos, como hablabas ahora, ¿no? Este accionar, este actuar, frente a estos enormes retos que no son únicamente localizados, ¿no? En ciertas áreas o instituciones, sino que tienen que ver también incluso con cosmovisiones que se están gestando, ¿no? Frente a estas agendas progresistas, ¿no? Sí. De las mujeres. ¿Cuál es entonces tu perspectiva de estos escenarios y por dónde es que claro. Estamos transitando o ves transitando estos activismos? Sí, fíjate que es súper importante tu pregunta, me encanta, me gusta mucho, te voy a decir por qué, por varias razones. Una porque, bueno, yo imparto un curso de ciencia política y tanto en la maestría como en el doctorado. En el doctorado en ciencias políticas y yo siempre hay un tema que siempre lo tengo ahí presente, es la ciencia política con perspectiva feminista, claro. No solamente perspectiva de género, sino perspectiva feminista, claro. En donde les pido que busquen autoras, politólogas, mujeres que aportan desde la ciencia política también. Y desde hace algunos años, esto que tú me has planteado ahorita al final, ha sido parte de las discusiones y las reflexiones que tengo con estos grupos casi siempre al final del curso, ¿no? Es decir, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue en términos de, para el movimiento amplio de mujeres, pero también para el movimiento feminista ante este debilitamiento que hay efectivamente de las democracias? Porque, ¿cómo vamos a llamar democracia? Una democracia en donde hay ese tal nivel de ejercicio de violencia contra las mujeres, ¿no? En donde ya puedes llegar, ya estás acá, ya tenemos una presidenta. Y la diversidad en general. Sí. Claro, y las diversidades y todo.
y dices, ¿de veras esta es la democracia que estábamos buscando o esa es la democracia que queríamos participar las mujeres? Claro que no. O sea, esas no son las democracias construidas o pensadas desde el movimiento feminista o desde las feministas, en donde queremos estar construyendo, ¿no? Las sociedades, el Estado, etcétera, ¿no? Pero además esto no es nuevo, porque ahora lo vemos con Trump, con Milei y con todos estos que llegan con ese cinismo y esa desvergüenza a hablar así de frente de esta regresividad de derechos, ¿no? Para las diversidades, para las mujeres, etcétera. Pero esto es como el corolario de algo que viene por lo menos de una década atrás, ¿eh? Que yo lo veo, sí. que venimos en este proceso de retroceso, sí. ¿No? Y ¿qué nos queda a nosotras como feministas? No solamente resistir, porque yo escucho mucho, sí, el feminismo en resistencia, pero no solamente estarnos agarrando así, a ver, aguantar, ¿no? Aguantando los reveses. Aguantando los reveses, no. Creo que sí es por supuesto, la resistencia feminista, pero el accionar feminista también, ¿no? Es decir, no solamente ser reactivas porque somos reactivas, pasan un montón de cosas y reaccionamos a eso. Qué bueno que sigamos reaccionando, pero hay que ser proactivas también, ¿no? Y sí, yo creo, y aquí me gusta mucho esto que estamos haciendo desde CLADEM y que unimos esfuerzos con instituciones como el Instituto Electoral y en otros lugares donde hemos encontrado estas alianzas, es fortalecer los liderazgos de las mujeres, es fortalecer liderazgos feministas, claro. Es la promoción de encuentros y de lugares donde estemos y donde entre nosotras y entre todas construyamos este otro proyecto de nación que queremos y otro proyecto de democracia que buscamos también, ¿no? Y por eso es tan importante este encuentro que vamos a tener en México, en Ciudad de México, para más o menos es de la semana del 8, 9, 10 de agosto al 13, 14, 15 de agosto, es decir, es una semana, aunque en realidad la conferencia va a ser el 10 y el 11 de agosto. Son los momentos claves de la conferencia, donde se espera más de 1,000 personas de todo el mundo y en donde nosotras estaremos desde distintos ámbitos, redes y demás, institucionalmente o no institucionalmente, casi siempre tenemos foros paralelos también, y desde esos foros paralelos, no desde los institucionales, sino desde los otros, también haciendo aportes importantes para la construcción de estas nuevas sociedades que queremos para las mujeres en libertad, con una mirada transformadora, distinta, ¿no? de cómo hasta ahora se ha pensado. No, y creo que también esto que mencionas del continuar buscando estos espacios y construyendo estos espacios, claro que no es fácil, ¿no? Y hay incluso condiciones en algunas regiones, en algunos países en los que es toda una afrenta, ¿no? Incluso tratar de construir esos espacios. Pero no hay, me parece, otra alternativa que continuar haciéndolo. Uh-huh. Como tú bien dices, no solo resistiendo, sino continuando este proyecto de reimaginación, ¿no? Uh-huh. De la situación en la cual estamos. Creo que algo de lo que mencionas es que precisamente el feminismo en su perspectiva de pluralidad, ajá, también sabemos que no todos los feminismos celebran este principio, nos ofrecen, digamos, esta posibilidad única, ¿no? También de reimaginar uh-huh. Estos escenarios amenazadores que vemos, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo, doctora Lupita, que nos hayas hecho el enorme favor de venir hoy aquí al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco a compartir con nosotros unos minutos en el marco de este podcast del Día Naranja. Y bueno, esperamos tenerte de nuevo por aquí pronto. Les agradecemos mucho a todas, a todos por acompañarnos, por escucharnos y nos escuchamos de nuevo en la próxima edición de este podcast. Gracias.